El día de hoy te quiero enseñar a cómo crear este escenario estilizado para tu proyecto en Roblox Studio con pasto estilizado, con lo que es un pasto animado y aparte de eso te voy a dar algunas recomendaciones y tips que te pueden ayudar para crear un mundo de este estilo. Para ello vas a ocupar algunos recursos que ya te dejé en la descripción de este video. El primero de ellos es nuestro plugin de follaje que tenemos listo para que tú utilices el día de hoy. Quiero que veas cuántos recursos estamos utilizando. Estamos utilizando 27,000 assets de pasto para este escenario. Vamos a utilizar algunas características para poder crear el terreno, sobre todo un mapa de altura y de color para poder crear un escenario de este estilo. Y vamos a utilizar un asset de la toolbox. Lo primero que debemos hacer es crear una nueva experiencia. Esto es muy sencillo, ya lo conoces. Vas a tener tu proyecto abierto y yo que te voy a recomendar, por el momento vamos a quitar la baseplate, ya que no la vamos a utilizar para esta escena. Lo que vamos a hacer es pasar baseplate a server storage. Una vez que estamos aquí, yo te voy a recomendar ir a lo que es Terrain Script y vamos a hacer una importación de terreno. A diferencia de otros videos o tutoriales, yo quiero enseñarte cómo utilizar la creación de terrenos a partir de una textura de altura que nos va a proporcionar un mapa específico para crear un terreno con una sola textura. Para ello ocupa dos cosas, un mapa de color y un mapa de altura. Debo mencionarte que el Heightmap funciona solamente en su canal rojo para que esto se aplique correctamente. Les voy a dejar un recurso en la descripción que puede que les sirva y en los comentarios les voy a dejar un GPT personalizado que hice con ChatGPT para que generes texturas y mapas de altura y color para tus proyectos de Roblox Studio. Ve ahí, si te sirve, dale like a ese comentario porque considero que es muy práctico. Una vez que ya lo tengas aquí, ya tenemos las dos características necesarias para que esto funcione, el perfil y la altura. Debo mencionarte que yo tengo aquí pues una caja de lo que es la zona donde se va a generar. Recomiendo que le des un poco de altura porque a veces no se genera si no se le da altura. Y quiero que veas que ya me generó el mapa, que esto era lo más sencillo. Mira, en pocos segundos nos acaba de generar este recurso. Ahora, hay una situación y es que yo necesito quitar el pasto, porque yo no quiero utilizar pasto para este tutorial. Voy a utilizar Leafy Grass y voy a quitar este pasto porque no me es necesario para lo que yo voy a buscar hacer en este tuto. Y listo, yo voy a quitar solamente eso porque no me es necesario. Y debo decirte que este tutorial va a requerir alto rendimiento para algunas funcionalidades, pero creé unos scripts y unas herramientas que te van a servir para optimizar estas características. Así que no te preocupes, este contenido va a funcionar sí o sí, sea cual sea la herramienta que tú estés manejando. Una vez que lo tengo así, voy a ir a Toolbox, voy a buscar aquí en la Store Sky y voy a buscar un Sky tipo anime, que es el que me va a servir para este proyecto en específico. Puedes utilizar cualquiera que tú gustes, pero yo voy a utilizar para este video este anime Sky que tenemos aquí. ¿Por qué? Porque considero que tiene buena iluminación ambiente, nos puede generar un buen efecto al momento de utilizar las características de esta escena. Y ahora, ¿qué sigue? Bueno, sigue el recurso del pasto estilizado. Este recurso está creado por Carlos Mora, uno de mis chicos de prácticas profesionales que está creando recursos para nosotros. Y el día de hoy les voy a proporcionar este recurso para ustedes para que lo tengan disponible en todo momento. También se encuentra en la descripción. Lo que quiero que veas es que es un recurso que ahorita yo tengo en mi inventario, pero que tú lo vas a poder utilizar cuando ya esté público. Y lo único que tú ocupas hacer es importarlo. Yo ya lo tengo aquí importado. Y obviamente voy a hacerlo más chiquillo porque este recurso tal cual pues no me va a servir si está en una dimensión muy grande. Como referencia puedes tomar a tu carácter. Mira, yo voy a poner a mi avatar para que nos demos una idea del tamaño. Y vamos a cambiarle el tamaño al pasto, ya que si no va a ser gigante al momento de estarlo utilizando. Entonces, esto es lo primero que yo te recomendaría. Listo, pasto completo. ¿Y ahora qué sigue? Bueno, resulta que esto necesita un Surface Appearance para funcionar. Y yo aquí de Surface Appearance voy a utilizar una de mis texturas que creé anteriormente. Como digo, todos los recursos que estemos utilizando en este video se los voy a compartir. Va a ser un recurso que va a estar
listo para que ustedes lo apliquen como yo lo estoy haciendo. Voy a acceder a mis propiedades y con este Surface Appearance voy a poner esta textura con su código en lo que es el Color Map. Esto va a hacer que se aplique la textura sobre lo que es la geometría. Yo lo que hice nada más fue utilizar ese asset de textura, le di clic derecho y copié lo que es su ID. Ahora, lo que necesito hacer es cambiar este Alpha Mode del Surface Appearance a Transparency o a Tint Transparency, dependiendo tu modo en el que utilices el motorcito, el proyecto de Roblox. Y quiero que veas que Tint Mask pues no nos deja, pero Transparency va a ser ese recortado completo para que tú puedas tenerlo como yo lo tengo en esta escena. Listo, ¿qué más requiero yo? Pues cambiarle el color. Y yo voy a ir y buscar un colorcito como este. No tiene que ser exacto, pero te recomiendo que lo utilices de esta forma. Listo, ya tengo la primera parte, gracias. Ahora yo necesito ir a mi apartado de terreno, voy a cambiar Material Colors, voy a ir al apartado que dice Leafy Grass y voy a pegar este mismo color para que se vea del mismo estilo. Ahora, si no te gusta este color y quieres cambiarlo, yo ya te recomiendo jugar con las características que tiene el mismo editor para que tú lo adaptes a color que te sea más grato. Listo. Una vez que ya lo tengo así, ahora ¿qué sigue? Bueno, yo lo que necesito hacer es ir al apartado de la Toolbox y utilizar nuestro plugin de foliaje. ¿Por qué el plugin de foliaje, profe? Porque lo creé específicamente para este tipo de tutoriales. Pero es tan sencillo como ir a la tienda y buscar aquí Foliage Plugin. Yo recomiendo que lo busques en el apartado de plugins porque aquí te va a aparecer nuestro recurso. Ya lo tenemos instalado, les recomiendo darle like por favor. Aquí ya les tenemos algunas presentaciones listas para que lo utilicen, mírenlo, todo bonito, precioso, es increíble. Ahora, ¿qué ocupamos? Una vez que ya lo integraste, pues te vas a ir al apartado de plugins, vas a abrir tu plugin y aquí en este apartado de plugins, tú lo único que debes de hacer es darle en foliaje. Se te va a crear una carpeta de Foliage Resources y vas a arrastrar solo el model o el mesh del model si lo quieres ver así. ¿Por qué? Porque este objeto de Grass V2 ya no nos sirve. Voy a darle en más foliaje y ahí está nuestro recurso. Yo podría ahora ir tan simple como seleccionar Paint y empezar a pintar. Mira, ahí tengo el pastito. Pero esto no me encanta. Entonces voy a utilizar Fill. Voy a hacerlo grande, 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 grande. Cuando digo grande es grande. ¿Cómo tú cambias esto? Lo puedes cambiar en Brush Size o con Shift y la ruedita lo vas creciendo. Y le puedes picar varias veces. Ahorita no nos vamos a preocupar por el rendimiento, nos vamos a preocupar más por poder poner estos elementos en el mapa. Y mira, quiero que veas que yo ahorita voy a rellenar toda esta zona de pasto. Realmente ahorita no me importa tanto el rendimiento, lo que me importa es poder utilizar este recurso de una forma práctica y sencilla en este momento. Profe, pero a veces puede que tome más tiempo. Ah, si ves que es más difícil de rellenar, puedes hacer más chiquito esto y rellenar de la misma forma. Profe, es que no me gusta. Bueno, borras todo eso o puedes borrar la carpeta completa. Y yo lo que te diría es que puedes bajar el rango mínimo. Voy a bajar el rango mínimo a 2 para que tenga más espacio, menos espacio al momento de generar. Y yo puedo hacer esto. ¿Ya viste? Voy a dar varios clics para rellenar toda el área. Ay, pero es que el rendimiento se me va a ir de sabático. Sí, ahorita sí. No va a funcionar para todas las computadoras. ¿Por qué? Porque pues en términos de rendimiento, pues no es lo más óptimo manejarlo así. Pero recuerda que Roblox utiliza Object Cooling. Entonces puedes utilizar varias de estas técnicas para que nosotros al momento de ejecutar el programa, pues no consuma tanto en el tema del rendimiento. Yo ya probé eso en otra escena, no te preocupes, por eso te digo que funciona. Y todo esto que estoy haciendo ahorita solamente es para aplicar lo que están a punto de ver. Entonces, podemos llenar un poquito más. Listo. Ahí está. Obviamente ahorita estamos haciendo las pruebas, ¿no? De funcionalidad y de apariencia. Ahorita es un escenario estilizado. Y lo mejor de todo es que utilizando la herramienta
en cuestión de minutos tenemos esto. Profe, que no me gusta utilizar tantos recursos, no te preocupes. Nosotros al final, cuando ya estemos creando el mundo y estemos creando los escenarios, pues no vas a tener un mundo tan extenso y tampoco vamos a tener porciones de pasto a este nivel. Nosotros, ¿por qué lo estamos haciendo así? Para que puedas ver la capacidad que tiene Roblox y también tú puedas saber que puedes llegar a crear este tipo de recursos. Ya creé esto, ¿qué ocupo? También en el chat, en la descripción de este video, les dejé un script. Un script que va a servir para que nosotros podamos agregarle una dinámica de viento a nuestro pasto, porque yo no quiero pasto estático, eso es muy obsoleto. Así que yo voy a utilizar un script que ya tengo aquí, lo voy a importar y este script de vegetación lo voy a pasar a Starter Player Scripts. Debo de mencionarte que ahorita este script solamente funciona para este plugin en específico, pero si en algún momento quisiera un tutorial específico de cómo crear un script general con estas mismas características, lo vas a poder ver. Vamos a darle en probar aquí y la primera vez que se vaya a ejecutar este programa puede que tarde por el tema del rendimiento y la cantidad de assets que se están generando en tiempo de ejecución. Pero esto es mínimo, tarda pequeños segundos en cargar y quiero que veas que ya tengo pasto estilizado, animado. Y no ese clásico animado que se mueve todo el objeto, sino que hicimos un script que hace animación por vértices. Estamos desplazando los vértices de la parte superior de la textura para que ésta se pueda mover y se pueda aplicar como el pasto que ya maneja Roblox. Solamente que lo estamos manejando solamente en la zona visible de la cámara. Algo que otros scripts no manejan y que hacen de forma global. Nosotros lo hicimos de forma local para que se aplique solamente en la zona visible de la cámara. Si yo me pongo así, vas a ver que todo el pasto está animado, pero lo que no está en la cámara no se va a actualizar, ni siquiera se va a mostrar como un elemento que esté contemplado en escena. ¿Y cómo vamos en rendimiento, profe? Pues yo me voy a meter a Performance Summary y obviamente al tener una extensa cantidad de pasto, el rendimiento baja a 30 frames. Yo debo ser sincero contigo, ¿no? Tampoco vas a hacer una escena que tenga todo el escenario lleno de pasto. Es muy rara la vez en la que eso pasa en videojuegos. Pero lo que sí te puedo decir es que dependiendo del tipo de escenario que manejes, ahí sí va a cambiar el tema de las físicas y también va a cambiar el tema del rendimiento. Esta es una forma. ¿Qué pudiera hacer yo para que esto pues cambiara? Porque sabemos que no siempre vamos a utilizar ni las mismas características, ni el mismo escenario, ni los mismos recursos. Bueno, yo lo que haría es irme a vegetación y borrar todo. Voy a cambiar algunas características de mi recurso de foliaje. Voy a ir y voy a decirle que primero maneje un tamaño máximo de 2. Profe, pero es que eso va a ser más grande que algunos personajes, claro. Pero quiero que veas hasta dónde podemos llevar estas características, ¿no? Mira, tenemos un poquito de pastito. Aquí tenemos 700 assets. Roblox es muy amigable con el tema del rendimiento. Así que no se preocupen. Pero si yo pongo menos foliaje y ahora utilizo mi herramienta, vas a ver que tenemos mejores resultados en el rendimiento. Vamos a Performance Summary. Y quiero que veas que ahora tenemos un sólido 60 frames. Antes teníamos 21,000 assets o 26,000. Ahorita con menos, pues tenemos un mejor rendimiento para la aplicación. ¿Por qué lo hice más grande? Para que puedas ver la animación. Mírala, está guapetona, bonita. Y tiene muchas cosas, ¿no? Profe, está increíble, pero no me sirve porque yo necesito pasto de distintas formas, de distintas características, ¿no? Ah, no te preocupes, si tu problema es el pasto, vamos a hacer que el pasto tenga distintos colores en su generación. Para ello, yo voy a cambiar aquí en Instance el modo que es por color y necesito irme a mi asset. Voy a agarrar aquí de mis propiedades el recurso del color.
Voy a ir aquí a mi herramienta de nuevo perdón, le piqué en el script, pero es aquí en mi herramienta. El color por defecto va a ser el verde. Ah, que no lo copié, perdón. Ahí hubo un color. Tengo que poner esto por rango. Ahí está. Tengo que ir y agarrar ahora mi propiedad. Y de hecho voy a mover mi pantalla para que se aplique ahí completa. Voy a agarrar mi colorcito, pero no el color de RGB, sino el hexadecimal. Lo copio y ahora sí me voy a mi tool. Ponemos este color en hexadecimales. ¿Listo? Y ahora una variación. Tú le puedes dar aquí Enter y te pediría que desplaces ligeramente el slider a donde a ti más te guste. Listo. Y ahora sí, a rellenar. ¿Ya viste? Ahora tienes pasto con variedad. No, profe, pero es que aparte a mí me gustaría que haya un pasto un poquito más amarillento en algunos lados. Ah, no te preocupes, muévelo al otro lado. Y ya viste, distintos resultados. No, más amarillo. Ah, ahí está. Profe, ¿por qué se hizo negro? Ah, porque nosotros podemos jugar con el hue de color, ¿no? Profe, ¿y si este color no me gusta, qué puedo hacer? Ah, pues mira, tienes hasta variedades. Pudieras ponerle azul. Obviamente, a mí no me gusta azul, ¿no? Pero puedo cambiar estas características ligeramente para que mi pasto se vea como el de Genshin, ¿no? Como Fortnite, como algunas características por el estilo. Mira, quiero que veas que ahorita estamos utilizando 4000 sprites, perdón, 4000 meshes, y aún así nuestra escena va a conservar una muy buena calidad gráfica y de rendimiento cuando lo esté utilizando. Entonces vamos a ir aquí al performance y listo, 60 frames. Espero que esto te sirva. Es una herramienta que estamos trabajando increíble para ustedes. De hecho, estamos contemplando en manejar este script directamente en nuestro plugin para que lo puedan aplicar. Y esperemos que les guste y les sea práctica la forma en la cual están manejando estos elementos. Yo espero que con esto tú, uno, utilices esta herramienta de vegetación para tus proyectos y dos, utilices este paso estilizado con animación de viento en tiempo real. Esto no tiene esqueleto, no tiene un bone el cual haga que se anime. No, esto es desplazamiento de vértices. Es una técnica un poquito más avanzada y a mi parecer de muy buena calidad. Así que espero que esto les haya gustado, les haya servido. Y si tú crees que este contenido le sirva a alguien más, por favor compártelo. Déjame un like si tú ya lo aplicaste y te sirvió. Y enséñame tus proyectos, ¿no? Estaría increíble poder ver sus experiencias utilizando estas características. Recuerda que el foliaje no es para ponerlo en todo el mundo, sino que es aplicarlo coherentemente en las zonas de juego. Y espero que nos podamos ver en otro video donde podamos estar viendo más características de este estilo. Like, suscríbete y deja un comentario. Nos vemos en el próximo video. Bye bye.